Saludos amigos y amigas, gracias por su compañía en la versión del día de hoy de Café para Dos y en la casa, pero a través de Cinevisión. Y esta tarde noche a las 7 en Vega TV, en el canal 38 de Claro, 38 de Astro Santo Domingo. Es el segundo día, del mes de mayo. Ayer se conmemoró el Día Internacional del Trabajo, que evidentemente encuentra a los trabajadores y las trabajadoras en uno de sus peores momentos. El COVID-19 sigue siendo un tema importante en la agenda pública. Las ponderaciones de las medidas que se han tomado, la propuesta que desde distintos sectores se formulan en relación con las estrategias para enfrentar la pandemia con éxito, se agrega el fuego de Duquesa como para completar a la situación que ya tenemos por el tema del virus. Hay que decir que también esta es una semana de luto. La Vega, por ejemplo, fallecieron 3 profesoras, 2 profesoras y un profesor en esta semana. Vamos a hablar de esto después de la pausa con la compañía de Rafael Félix. Pausa y venimos. En el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INAVIMA, trabajamos día a día por el mejoramiento de la calidad de vida del personal docente, del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados. Brindamos diversos servicios procurando siempre la calidez, la transparencia y la responsabilidad para la satisfacción de nuestros usuarios. Somos la Casa del Docente. INAVIMA, comprometidos con el sector magisterial. República Digital Educación ya es un hecho y se convertirá en una herramienta educativa moderna. Un soporte importante para nosotros los docentes, con el fin de que las TICs impulsen la mejora del proceso de enseñanza y un recurso para el abordaje de las competencias fundamentales, para así lograr en los estudiantes mejores resultados, convirtiéndolos en críticos, analíticos y reflexivos. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. Para tu descanso familiar, Hotel Copmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida diaria, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Copmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Los dominicanos somos apasionados. Discutimos por los equipos de pelota, por la ciudad de la que somos, por el barrio, por la música, por la política. Pero cuando alguien o algo se mete con nosotros, todos somos del mismo equipo. Y así hemos superado crisis, adversidades y hemos ganado todas las batallas. Hoy que debemos estar separados físicamente, estamos más unidos que nunca y estoy seguro
volveremos a sonreír. Como siempre, los dominicanos somos invencibles. Sonrisas que muestran la satisfacción de servir con empeño y entusiasmo. Manos solidarias que construyen esperanza, guían el crecimiento y moldean el futuro. Mentes que generan valores y soluciones productivas para beneficio de todos. Hombros que sirven de apoyo a los anhelos de miles de socios que esperan renovar positivamente sus vidas, depositando su confianza en un aliado socialmente responsable y sustentable en el tiempo. Miradas que reflejan la visión de la más grande cooperativa del país. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros COOPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Desde un largo tiempo venimos ideando un plan complementario que pudiera satisfacer las necesidades esenciales de los maestros. Reunimos esas necesidades y las convertimos en un plan complementario asequible a los maestros. SEGMA fue, es y será la ARS de los empleados administrativos y docentes, jubilados y pensionados del Ministerio de Educación. Bueno, gracias por seguir con nosotros, acompañándonos en la versión del día de hoy de Café para Dos. Rafael, ¿cómo está usted? Estamos bien, María Teresa, en lo que cabe y en medio de la situación en que estamos. Bueno, hay que decir que por lo menos en el caso de nosotros, los que somos de la familia magisterial, y en mi caso que soy vegana, esta semana fue una semana de luto para el magisterio, como mucho golpe ahí uno tras otro. Murió una maestra legendaria, yo diría, de La Vega, Maridalia. Ella fue maestra de mucho tiempo, directora de escuela, y después sus últimos años, pero una buena parte de sus años, ejerció de técnica de la Regional de Educación cuando esa función no estaba tan politizada, que una persona que se destacaba, que mostraba capacidades, habilidades, podía ocupar esa posición. En ese tiempo ella alcanzó la posición de técnica, primero del distrito, después de la regional. Ella murió en esta semana, pero también murió una maestra jovencita en La Vega, la maestra Belkis Mejía. Ella estaba padeciendo un cáncer muy joven. Batalló, pero bueno, definitivamente perdió la batalla. Y esta semana también se fue. Y un profesor que fue un activista importante, en alguna ocasión fue dirigente también a nivel de base y del comité municipal, el profesor Ángel Bagallé, también falleció esta semana en La Vega. Nuestra condolencia
a todo el magisterio vegano y también a los familiares de estos 3 profesores y profesoras que partieron esta semana. Ayer se conmemoró el Día Internacional del Trabajo, Rafael. Sí. Así es, 3. ¿Perdón? Un acontecimiento en la vida de la humanidad, de lucha de los trabajadores y las trabajadoras en busca de mejores condiciones de trabajo y de vida. Pero también yo diría, sufrieron la consecuencia de un régimen que, como el capitalismo, definitivamente es despiadado. El interés del régimen capitalista es simplemente la acumulación, y en ese afán por acumular y acumular riqueza, los capitalistas no le importan al ser humano definitivamente, y la opresión y la explotación en ese momento, yo diría, se encontraba en un estadio muy parecido del que nos encontramos actualmente, frente a la decisión de organización de los trabajadores y de lucha de los trabajadores. Su respuesta no se hizo esperar. Fue la represión brutal que llevó al asesinato de decenas de trabajadores y de trabajadoras, sobre todo en Chicago, que fue donde se produjo uno de los acontecimientos más importantes en materia de lucha de los trabajadores de ese tiempo. Y en honor, yo diría, a ese acontecimiento es que se designa el 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores. Los acontecimientos de Chicago, digamos que son determinantes para que la conmemoración del Día Internacional del Trabajo sea justamente el 1 de mayo, exceptuando solo de todos los países a los Estados Unidos, precisamente donde se originan aquellos acontecimientos que marcan el origen de esta fecha. Por eso no se trata de fecha para festejar, sino una fecha para conmemorar, para reflexionar, para hacer balance a cuál es la situación de los trabajadores y las trabajadoras y cuáles son los nuevos desafíos que se le plantean al movimiento de los trabajadores, al movimiento sindical. Lamentablemente, mucho esfuerzo ha habido para desnaturalizar esta fecha y a menudo aquí, por ejemplo, se hace bastante esfuerzo por celebrarla con trago, con romo, con fiesta. Y la verdad que no es un día para fiesta, es un día para recordar que esa fecha está marcada con sangre, con sacrificio, con sudor de la clase obrera, de la clase trabajadora. Lamentablemente yo creo que en estas condiciones en que encuentra este 1 de mayo a los trabajadores y trabajadoras del mundo, porque la verdad es que cuando se habla de la cantidad de millones de trabajadores y trabajadoras que están ahora mismo, han perdido su lugar, su puesto de trabajo, eso solo es un indicador de cuál es la situación. Aparte de que los mecanismos de explotación más sofisticados, pero sigue explotando los capitalistas, la clase trabajadora, porque sigue siendo la explotación una fuente de acumulación de capital y por lo tanto se hacen más sofisticados los mecanismos, se construye una nueva narrativa que pretende hacerle creer a los trabajadores que ya no son trabajadores, sino que también son dueños de las empresas, de las grandes industrias, pero lo cierto es que la explotación
se mantiene y crece. En la República Dominicana, por ejemplo, este cuadro es muy difícil. Más de 50.000 empresas se acogieron al llamado programa PASE y más de 850.000 trabajadores y trabajadoras están suspendidos en este momento. Digamos que están suspendidos por 3 meses, ¿cierto? Pero cuando la situación vuelva a la nueva normalidad, yo creo que va a haber una nueva normalidad después del COVID-19, quizás el 50% de todos esos trabajadores se queda fuera, porque son muchas las empresas pequeñas, medianas, que no van a poder, no van a retornar a todos los trabajadores que están en ese proceso. Entonces es un cuadro bastante difícil, la verdad. Además de que sigue siendo un trabajo precario en lo fundamental. Aquí hay muy poco trabajo, digamos, que pudieran calificar como decente, pero salarios miserables, porque la política salarial que se aplica en la República Dominicana hace parte de una lógica que pone como un elemento central la atracción de la inversión. Y por lo tanto, como oferta, como atractivo para esta inversión, lo que presenta son empleos precarios, salario por el piso. Y por lo tanto, aquí usted ve todo lo que se habla y todo lo que pasa, pero no hay manera. Incluso los discursos. A cada rato el tipo del Banco Central, que dice que pinta una República Dominicana maravillosa, dice que los salarios son muy bajos, pero no pasa nada. El presidente de la República, desde que comenzó en su primera gestión, dijo que en la República Dominicana no se podía vivir sin pesos, pero no ha producido un solo aumento de salario en 8 años. Entonces, es consustancial. Esos salarios de miseria son consustancial al modelo que se ha impuesto. Yo creo que desafía mucho. El problema sigue siendo la organización de los trabajadores y las trabajadoras, porque en lo que hay como organización a nivel de las centrales y demás, lo cierto es que no son organizaciones que estén plenamente defendiendo los intereses de los trabajadores, porque con el consenso de esas organizaciones, aquí se impuso, por ejemplo, el sistema de AFP, se privatizaron los fondos de pensiones, y si nosotros pudimos darnos cuenta que afectaba a los maestros y a las maestras, y nos dimos una batalla para impedir que los maestros y las maestras entraran en esa estafa, ¿cómo fue que las centrales con tanta experiencia no pudieron darse cuenta? Y todas se plegaron a eso. Entonces, tener organizaciones que de verdad representen los intereses de los trabajadores y las trabajadoras es un desafío. Aumentar el nivel de organización, aunque haya que adoptar formas distintas, pero porque aquí la libertad sindical no existe, es otro dato. Entonces, pero yo creo que ese sigue siendo el gran desafío, porque no podrá cambiar la situación de los trabajadores y las trabajadoras sin organizaciones fuertes que tengan plena identidad de clase y que realmente defiendan los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Eso es lamentable, pero es así. Eso es así, María Teresa, es un elemento incluso clave, me parece a mí, de respuesta de los
de los trabajadores. Aquí se hace todo lo posible por impedir la organización, y las que existen están permanentemente asediadas por parte del poder, procurar su debilitamiento y su desaparición. Por eso nosotros encontramos que hay planes siempre permanentes en contra de la Asociación Dominicana de Profesores, por ejemplo, el mismo Colegio Médico, y todo intento permanente por desacreditar la intervención organizada de los trabajadores. Yo creo que constituye una evidencia clara de que no se quiere permitir la libertad sindical. Junto con eso, pretender el incremento de la productividad de las empresas en base a los salarios de miseria, que ese es otro elemento muy distintivo, y además los esfuerzos por ahorrar, vamos a decir, algún dinero que permita resolver el tema de las pensiones y jubilaciones, también lo convierten en un gran negocio. Las AFP, por ejemplo, ganan 9 veces más que lo que ganan los trabajadores, que lo que acumulan los trabajadores para pensiones. Y ese es un sistema que obligatoriamente toca enfrentarlo porque al final, por esa vía tampoco los trabajadores van a tener garantizada pensión y jubilaciones. Por suerte, yo diría, la dirección sindical del ADP, que yo creo que siempre ha tenido buena visión, pudo ver el acontecimiento a tiempo y defender el que nos mantuviéramos en un sistema de reparto solidario como el que tenemos actualmente. Que nos mantuviéramos, defender, sacar a los maestros que ya habían metido en las AFP. Sí, porque es que esto se presentó con una cosa bella, un lenguaje muy seductor. Claro. Y además la voracidad, porque los dueños del capital sabían lo que buscaban y fueron bastante, lanzaron toda su ofensiva a atrapar trabajadores y trabajadoras. Eso lo ve cualquiera. El problema es tener identidad y compromiso de clase. En ese momento no era fácil porque parecíamos los únicos, y alguna gente llegó a decir, pero es que ustedes creen que son los dueños del mundo, que tienen que ser distintos a todos los demás. Pero claro que sí, porque no, si los otros no entienden que era lo que venía, yo no veo que fuera tan difícil entenderlo, porque si nosotros lo pudimos ver, ¿cómo no lo iban a ver gente con tanta experiencia? El problema es el ejercicio del sindicalismo de clase. No es un discurso, es una práctica, es un estilo. Sí. Así es. Bueno, yo creo que debemos hacer una pausa, Rafael, y venimos con el COVID-19. Así es. República Digital Educación ya es un hecho y se convertirá en una herramienta educativa moderna, un soporte importante para nosotros los docentes, con el fin de que las TICs impulsen la mejora del proceso de enseñanza y un recurso para el abordaje de las competencias fundamentales, para así lograr en los estudiantes mejores resultados, convirtiéndolos en críticos, analíticos y reflexivos. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. Los dominicanos somos apasionados. Discutimos por los equipos de pelota, por la ciudad de la que somos, por el barrio, por la música, por la política. Pero cuando alguien o algo se mete con nosotros, todos somos del mismo equipo. Y así hemos superado crisis, adversidades y hemos ganado todas las batallas. Hoy que debemos estar separados físicamente, estamos más unidos que nunca. Y estoy seguro, volveremos a sonreír. Como siempre, los dominicanos somos invencibles.
En el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INAVIMA, trabajamos día a día por el mejoramiento de la calidad de vida del personal docente, del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados. Brindamos diversos servicios procurando siempre la calidez, la transparencia y la responsabilidad para la satisfacción de nuestros usuarios. Somos la Casa del Docente. INAVIMA, comprometidos con el sector magisterial. Desde un largo tiempo venimos ideando un plan complementario que pudiera satisfacer las necesidades esenciales de los maestros. Reunimos esas necesidades y las convertimos en un plan complementario asequible a los maestros. SEGMA fue, es y será la ARS de los empleados administrativos y docentes, jubilados y pensionados del Ministerio de Educación. Sonrisas que muestran la satisfacción de servir con empeño y entusiasmo. Manos solidarias que construyen esperanza, guían el crecimiento y moldean el futuro. Mentes que generan valores y soluciones productivas para beneficio de todos. Hombros que sirven de apoyo a los anhelos de miles de socios que esperan renovar positivamente sus vidas, depositando su confianza en un aliado socialmente responsable y sustentable del tiempo. Miradas que reflejan la visión de la más grande cooperativa del país. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COOPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Para tu descanso familiar, Hotel Cop Marina Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida diaria, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cop Marina, un paraíso tropical cerca de ti. Bueno, Rafael, esta semana los números de la referente a las estadísticas del COVID-19 marcan que en algunos países comienza la curva a descender. Caso del estado de Nueva York, que ha sido epicentro por varias semanas de la pandemia, ha comenzado a bajar tanto el número de contagios como la letalidad también. Ya tiene días bajando de manera sostenida, por lo que piensan ellos que ya su curva llegó al punto máximo. En la República Dominicana, aunque el presidente de la República en su última intervención dijo que República Dominicana casi es el modelo, casi se tiene que convertir en el modelo, otra vez, ejemplo para el mundo, pero los datos no confirman eso.
los datos lo que confirman es que estamos entre los peores con los que nos tenemos que comparar, porque siempre tiene que manejar la proporcionalidad. Es decir, tú no puedes comparar en número seco los muertos de Brasil, por poner un caso, que es un continente. Brasil solo es un continente con más de 200 millones de personas, de habitantes. Tú tienes que comparar en relación con la cantidad de habitantes. Entonces, la República Dominicana, comparado con la propia región y Centroamérica, tiene la tasa de letalidad más alta y el número de contagiados proporcionalmente es también más alto. Entonces, eso no te dice a ti que estás bien, todo lo contrario. ¿Qué está pasando aquí? Aquí tenemos un vaivén. ¿Por qué tenemos un vaivén tan simple como ese? Un sube y baja en el número de contagiados, sobre todo en los casos nuevos. Porque el día que aplican menos pruebas, los nuevos casos bajan. Pero no es porque no hay, sino porque no se hizo la prueba suficiente, y al hacer menos cantidad de pruebas, pues obviamente va a aparecer menos casos nuevos. Pero cuando se aumenta la cantidad de pruebas, igual aumenta el número de casos nuevos. Entonces sigue siendo el tema de las pruebas, que siguen siendo limitadas, y la República Dominicana ha debido plantearse alcanzar una meta que supere las 2.000, 2.500, 3.000 pruebas diarias, como forma de aislar, de identificar rápidamente las personas que están padeciendo, que tienen el virus, y poder aislarlo y evitar que puedan contagiar a otros y otras. Ese es el sentido del confinamiento, pero la prueba sigue siendo la clave. Y aquí nosotros vemos que un día se aplican 200 y tantas, otro día se aplican 300, otro día se aplican 400, un día se llega a 1.000, pero de nuevo vuelve a 300, a 400. Eso es un problema para lograr atacar y llegar al momento, digamos, el pico mayor, y comenzar que la curva comience a descender. ¿Qué hace eso? Que extiende más, que prolonga la llegada al pico y el inicio del descenso. Por eso yo digo que los gobiernos, las sociedades que quieren salir rápido, vencer rápido este virus, apelan a la aplicación de pruebas masivas. Eso de aquí se ha estado hablando desde el principio, pero no hay forma de que ocurra. Y por eso, pues, fíjese usted que antes de ayer hubo un menor caso nuevo, pero ayer aumentó. La diferencia, ¿cuál fue? La cantidad de pruebas que se aplicó el día anterior y la que se aplicó al día siguiente. Cambió los números. Entonces ese sigue siendo un tema, además de la cantidad de gente que está, señores, que tiene que salir obligatoriamente, porque está ante un dilema. O se queda en la casa y el hambre entonces decide qué hacer con ellos, con su familia, o intenta salir con alguna medida de protección, pero a buscar el sustento. Eso es una realidad que afecta a muchas personas. Hay gente que es simplemente indisciplinado, que no entiende la falta de civismo, pero ese son 2 o 3. El grueso de la gente que puede quedarse porque tiene una situación material que le impide. Pero además nosotros confrontamos muchos problemas para
la protección, el problema del agua, señores, no pasa en la semana. La cantidad de comunidades que denuncian el problema del agua. Y eso no hay que esperar que lo denuncien, lo sabemos. Sabemos que más de 1 millón de hogares en la República Dominicana no tienen acceso a agua potable, el problema de la vivienda, la situación de hacinamiento, todo eso atenta contra la posibilidad de prevenirse de este virus, donde el lavado de manos frecuente es un elemento clave en las medidas que se recomiendan para evitar el contagio. Entonces nosotros tenemos un drama social que ha quedado al desnudo tras la aparición de esta pandemia. Esa es la verdad. Eso es así, María Teresa, y yo creo que es que no están tan interesados en esos niveles de control, por eso lo controlan a partir de las pruebas, porque las pruebas son clave para usted identificar a las personas que están infectadas, y a partir de ahí la estrategia de aislarlo es la vía de usted contener la pandemia. Pero esto, a mi entender, está vinculado con la coyuntura política, porque de alguna manera el país paralizado, incluyendo en la dinámica política, mientras le abren cancha a un candidato específico para que pueda tratar de subir en materia de la simpatía electoral. Ese para mí es un elemento, sí, que no consiguen, pero que de todas maneras lo siguen intentando. Eso tiene impacto en todo, lamentablemente un impacto humano muy serio. Ya hoy, por ejemplo, los maestros ya han fallecido y los infectados por COVID en lo que nosotros tenemos registrado sobrepasan los 40, y yo diría que es un número que va subiendo día a día, y eso tiene unos impactos muy serios en la vida de la sociedad, incluyendo en poblaciones importantes como el Distrito Nacional, Santo Domingo, La Vega, que yo creo que ha ido incrementándose de manera significativa, la provincia de Duarte, Puerto Plata, no tanto como las otras, pero ha tenido también repunte, y hay algunas zonas del sur en donde hay focos evidentes de contaminación de coronavirus. Ese es un elemento, yo diría, clave, que devela, yo diría, la debilidad y la intención que tiene la política pública en materia de detener la pandemia en la República Dominicana. Bueno, yo creo que haya llegado, que haya aparecido este virus en un momento político, en una coyuntura política como esta, es una desgracia para el pueblo dominicano. Porque aunque se dice una cosa y se intenta mostrar una preocupación, la verdad es que manejar una crisis sanitaria en paralelo, queriendo articularla con una agenda electoral por parte del gobierno, eso es un problema para la población. Por eso, las medidas y la gestión de cada medida no ocurren al margen de ese elemento, es decir, se ensamblan. Y eso es un problema, porque las lógicas no caminan en la misma ruta. Es decir, si se ata el tema sanitario a los propósitos electorales, eso es un problema para la gente, que a fin de cuentas es quien padece el problema. Yo creo que probablemente por eso las autoridades han dado el tratamiento que han dado a toda la propuesta, una propuesta muy concreta que ha venido de muchos sectores, que es la de la necesidad de articular una gran unidad nacional que involucre a los sectores políticos, todos, gobierno, oposición, que involucre al liderazgo social, al liderazgo económico, al liderazgo religioso, para ver, abordar la situación
los desafíos que genera la pandemia en el plano sanitario, pero también la crisis, la dimensión económica del problema y la dimensión social. Y hay una coyuntura política, unas elecciones pautadas que también deben ser objeto de discusión en un escenario así, para que se garanticen las condiciones mínimas, con un mínimo de equidad y demás. Pero ¿qué pasa? Que el gobierno no ha hecho caso a eso y ha respondido con cinismo, porque la verdad es que han tratado incluso de ridiculizar la oposición y han actuado con niveles de intolerancia muy fuertes. Mire, si usted va a ver la carpita que hay frente al Mocoso Puello, no es como para que los enviados del gobierno estén intentando ridiculizar el aporte que planteó Luis Abinader desde la oposición con el tema de los hospitales temporeros, que dan respuesta a una situación, pero que tiene unas condiciones, digamos, dignas. Sí, son temporeros, no se trata de hacer un edificio, pero usted compara la carpita que está frente al Mocoso Puello con aquello y la distancia del cielo a la tierra. Sin embargo, el gobierno, sus voceros, lo que han hecho es intentar hacer una campaña para descalificar aquello. Y recuérdese, hay un hecho incluso, porque quien dirigía el hospital de La Vega, dicho sea de paso, un profesional con una hoja de servicio incuestionable, el doctor Gil, hijo de un maestro del Pidio Gil, Rafael, la decencia hecha persona, él pues saludó como director del hospital de La Vega a ese donativo y tuvo un gesto, digamos, decente. Yo diría que dio la cara por el gobierno frente a la actitud que ha mantenido, que creen que le hace bien, pero la gente, el más elemental de los comunes, se da cuenta. Pero han perdido el sentido, parece ser. Es sospechoso, muy sospechoso, que de repente ayer el ministro de Salud Pública fue a La Vega a juramentar un nuevo director del hospital. Lo que sale público es que el doctor Gil renunció. Pero la verdad es que es sospechosa esa renuncia tan abrupta. Y teniendo el precedente de la cancelación de un viceministro, simplemente porque fue a recibir un donativo de la oposición, en este caso venía de Leonel Fernández y su bloque, uno le despierta sospecha si fue de verdad que fue una renuncia o si fue forzado a renunciar. Y si ese es el precio que está pagando por haber tenido un gesto de decencia con este aporte que hizo el candidato de la oposición en el caso concreto de La Vega. Yo no quisiera pensar que de eso de lo que se trata. Yo no quisiera pensar que se haya privado a la comunidad vegana de tener un director del principal hospital de La Vega con las condiciones profesionales, con las condiciones humanas, con la decencia del doctor Gil. No quisiera pensar que sea una retaliación por haber actuado con decencia, nada más.
Ojalá que esto pueda quedar absolutamente claro y se despejen las dudas, porque la verdad es que genera duda cuando uno ve cómo es que han respondido, cómo es que ha actuado el gobierno frente al insistente reclamo de diversos sectores, planteando la necesidad de una articulación, pero no, porque creen que le pueden sacar provecho. Yo no sé, a veces el creerse, el asumir que el resto, por mucho tiempo el PLD creyó que eran superiores a los demás. Parece que lo siguen creyendo. Siguen creyendo que los únicos que piensan, que los únicos que analizan, los únicos que entienden son ellos. Y todos los demás son una partida de idiotas. Porque mira, usted vio lo que pasó antes de ayer. Un tuit puesto en las redes sociales del presidente interino del Partido de la Liberación Dominicana y el candidato, que hicieron una publicación de que 2 síndicos del Partido Reformista habían juramentado en el PLD y habían pasado a apoyar la candidatura oficialista. Yo te pregunto a ti, ¿qué sentido tiene hacer una publicación como esa? Es decir, ¿cuál es la ganancia cuando tú haces un anuncio, una publicación como esta, para que al día siguiente te desmientan? ¿Qué ganan con eso? Yo no sé, yo no lo entiendo. No me parece que ganen. Porque además de que te ponen tela de juicio lo más elemental de la persona humana, de un dirigente político, la ganancia yo no la veo en términos políticos. Pues tú generas un boomerang, un momento, una cosa, una expectativa, y a las 2 horas te están desmintiendo. Y la verdad es testaruda. Eso no hay forma de mantenerlo sin que ocurra de verdad. Entonces yo creo que no se debería llegar tan lejos y que debería entenderse que estamos frente a una situación en donde de verdad, la gente, la vida debería ser lo fundamental. Jugar con una pandemia, instrumentalizar una pandemia, y ese ministro de salud ya es mucha la gente que yo escucho que no lo ve, que ya no se sienta a ver las ruedas de prensa, busca la información después que él habla, porque es que a él lo han puesto a jugar un rol que parece más un director de campaña que el ministro de salud. ¿Tú sabes el daño que es eso? ¿Tú sabes lo que significa? Cuando usted debería tener un ministro de salud en el que todo el mundo quiera sentirse orientado cuando él habla. Pero tú no sabes cuándo está hablando el ministro de salud y cuándo está hablando el activo, el cuadro de la campaña electoral. Esas son 2 cosas que no debían mezclarse por un problema de respeto a la ciudadanía. Pero no, se ha llevado de paro, porque le encomendaron ese papel a este señor. Y eso es penoso, la verdad. Muy lamentable. Así es. La BP tomó algunas decisiones, Rafael, tengo entendido esta semana. Sí, hemos tomado varias. Hemos tomado varias medidas para socorrer solidariamente a los maestros y maestras que están en situación de vulnerabilidad a la pandemia, que dicho sea de paso son muchos. La impresión externa y sobre todo de quienes atacan a los maestros quieren presentarnos como si viviéramos en la riqueza, y ciertamente no es así. La pandemia pone en evidencia situaciones. Nosotros hicimos un estudio de la nómina de activos pensionistas. Encontramos una cantidad importante de compañeros y compañeras con niveles de ingreso neto sumamente bajos. En ese sentido se tomó la decisión de apoyar de manera directa a esos maestros que son nuestros afiliados, y dentro de los hay 11.370
pensionados y jubilados, la que son compañías que son de los de edad, muchos de ellos sufriendo situaciones de salud que lo hace mucho más vulnerable, y se decidió a 20.043 maestros pensionados con bajísimos ingresos. Rafael, parece que él tiene que avisarme de manera directa. Parece que hay un problema, Rafael, con su internet, no sé, algún problema técnico. Dice que no se está escuchando bien. Dice Alejandro. Dice Alejandro. Ajá. Bueno, este es un tema. Pero voy a recapitular por si acaso, porque usted a mí sí me escucha. Sí. Han dicho sí, yo te escucho perfectamente. Que ha tomado la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras después de hacer un análisis de la nómina de los jubilados y jubiladas, ¿cierto? Y que así es, y los activos tomó la decisión de apoyar de manera directa a aquellos jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas, que tienen más tiempo, que son los que teóricamente están en un monto de 15,000 pesos hacia abajo. ¿Ese fue el criterio? Así es. Okay. Ese es, y también, María Teresa, a los activos con salario neto de menos de 10,000, que debo decirle, también encontramos gente que lo que están recibiendo son 500 pesos, 2,000 pesos por mes de sus salarios. Pero una cosa, es que hay salario, no es que hay salario de maestro con un salario de 10,000 pesos, porque eso no puede ser. La tanda, ni que tengan una tanda, eso es que reciben como ingreso neto eso, porque tienen un compromiso, han hecho algún préstamo, eso es. Exactamente, no que hay salario sí, exactamente. No hay salario de 10,000 pesos, no. En el magisterio no hay salario de 10,000 pesos, no. Eso está claro, eso es una conquista que todavía debe seguir profundizándose. Bueno, a ese grupo de maestros, que son más de 29,000, se decidió hacerle algún apoyo en medio de la situación que hay. Otras medidas que ya se habían tomado es apoyar de manera directa también a los compañeros que salen positivos del coronavirus. A eso se le está apoyando de manera directa, a ellos y sus familiares, digamos inmediato, que también sean afectados por el tema de la pandemia. Ya habíamos tomado la decisión antes, estoy respondiéndole a algunas preguntas que están también haciendo por el WhatsApp, María Teresa. Ya habíamos tomado la decisión antes de fortalecer los hospitales propios, y en ese sentido pues, se ha fortalecido en distintos campos, incluyendo ventiladores, incluyendo aportes para el material de protección de médicos y todo el personal de salud, y algunos cambios que se están haciendo en el Hospital de Santiago para ponerlo en condición de responder a la necesidad que puedan tener los maestros en medio de la pandemia. Son, digamos, de las medidas inmediatas que ha estado tomando la ADP para apoyar de manera activa. Y además, es muy importante que un grupo de dos... No se oye bien, bueno, lamentablemente internet. Se oye una palabra sí y otra no. Bueno, voy a hablar bueno, pero queda un minuto ya para el programa. Yo creo que hay que saludar esas medidas que ha tomado la ADP, correcto, que vaya en auxilio de su base social y que además haya decidido invertir en garantizar que hayan condiciones, contribuir a que hayan mejores condiciones para el servicio a los maestros y las maestras en sus hospitales propios. Llegando al final del programa, hay que decir que el calendario político sigue y que hay elecciones pautadas para el 5 de julio y que la Junta Central Electoral en esta semana ha convocado a los presidentes de las organizaciones políticas para discutir todo lo que tiene que ver con las medidas sanitarias que se van a adoptar para garantizar que la ciudadanía pueda acudir a ejercer su derecho y su deber
a votar en las elecciones sin correr riesgo de contaminarse, porque tampoco se puede descuidar lo que hemos logrado en términos de la democracia, que hay mucho problema también, cómo gobiernos están aprovechando la pandemia para afianzar su postura autoritaria. Entonces, todo lo contrario, tiene que ser para cualificar lo que se ha logrado de democracia. Este será un tema de la semana próxima, segurito que va a estar en la agenda, pero hoy hemos llegado al final y queremos agradecer la compañía e invitarle para que nos encontremos el próximo sábado y continuar observando las medidas, las recomendaciones para evitar el contagio. Hasta la próxima y muchísimas gracias.